Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Calizaya Gómez, soy odontólogo y actualmente estoy cursando la maestría de docencia universitaria y gestión educativa en la Universidad Privada de Tacna. El día de hoy, como parte del curso La Educación Superior en el siglo XXI, les hablaré acerca de la evaluación virtual, sus orígenes y algunos software libres que tenemos a nuestra disposición. Al hablar de este tema debemos tener claro algunos conceptos. El primero, ¿qué es evaluación? Lo podemos relacionar con valorar o juzgar a las personas, organizaciones o cosas en relación con objetivos, estándares o criterios previamente establecidos. En base a este concepto, ¿cómo podemos definir la evaluación educativa? La evaluación educativa es un proceso sistemático de recopilación de información, ya sea cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa porque le vamos a asignar un valor numérico o matemático, y cualitativa porque se va a basar en criterios de calidad o cualidad. Toda esta recopilación de data nos va a servir para enjuiciar el valor o el mérito de algún ámbito de la educación, previa comparación con normas o criterios determinados con anterioridad. También debemos conocer un poco acerca de la historia de la evaluación. Por esto nos valemos de esta línea del tiempo, donde podemos apreciar que la evaluación tiene dos periodos: el periodo de pretileriano y el periodo posttileriano. Primero, el periodo pretileriano está comprendido por tres épocas. Hablaremos de inicios de la evaluación, donde nos dice que la evaluación parece ser tan antigua como el hombre mismo, incluso anterior a la educación tal como la conocemos hoy en día. Debemos decir que la evaluación no nace de la educación, pero aún así tuvo un gran impacto en el proceso educativo. Dentro de los aportes que nos da esta época tenemos dos. El primero de ellos es que alrededor del siglo V a.C., una especie de cuestionario de evaluación fue utilizado por el mismísimo Sócrates. El segundo aporte que tenemos es la elaboración del Tetrabiblos, que es un manual de astrología y astronomía elaborado por Ptolomeo, que es considerado el más importante tratado de evaluación de la antigüedad. Ahora pasamos a la época de los exámenes. En esta época, entre los siglos V y XV después de Cristo, van a surgir las grandes universidades y con ella también los exámenes con carácter más formal. En Estados Unidos se aplican los test de rendimiento a estudiantes. En España, en el siglo XVI, los reyes católicos dictan la ley pragmática de Segovia, en la cual exigen a los barberos, que en ese entonces fungían de odontólogos, les exigían una capacitación y un examen para poder ejercer legalmente el arte de extraer o sacar dientes y muelas. En el siglo XVI, Juan Huarte de San Juan publica el examen de ingenios para las ciencias. En este libro, él presenta que la observación de señales y escuchar a los oradores como procedimientos para realizar la evaluación. En 1679, el considerado padre de la pedagogía James Amos Comiskey publica su Didáctica Magna, en la que hace notar la importancia de revisar que lo enseñado se haya aprendido. Y en el siglo XVIII van a surgir los primeros exámenes escritos como requisito de ingreso a las universidades. En la época de la eficiencia y test, a lo largo del siglo XIX nace y se desarrolla la evaluación en la escuela tradicional. En este siglo se establecen los sistemas nacionales de educación y aparecen los diplomas de graduación también. En esta época, se introducen, como bien su nombre lo dice, diferentes tests. Entre ellos tenemos los test psicométricos, los test de rendimiento y los que se conocen como testing también. Uno de los personajes que podemos destacar de esta época es John B. Watson, que es el precursor de la teoría conductista. En esta época, lamentablemente, se tenía el concepto de evaluación punitiva, en la que el error, más que un factor de aprendizaje, era considerado un instrumento de penalización en la sociedad.
Ahora pasamos al periodo post-tilleriano. La época tilleriana nos habla acerca del señor Ralph Tyler. El señor Ralph Tyler es considerado el padre de la evaluación educativa, donde gracias a él la evaluación pasó a ser sistemática y profesional. Es por eso que estos periodos tienen acuñado su apellido. Este señor planteó el modelo educativo sistemático que propone evaluar en función de la relación existente entre los resultados y los objetivos de aprendizaje establecidos previamente en el currículo. Ahora pasamos a la época de la inocencia, que ocurre justamente después de la Segunda Guerra Mundial, y con ello trae a la sociedad un relajo total donde se sume en una época de consumismo, y esto trae consigo que tenga un impacto negativo en la educación. Es por eso que también esta época se llama la época de la irresponsabilidad social. A pesar de que hubo todo este impacto negativo en la educación, durante esta época se produjeron nuevos test estandarizados, pero que no impactaron el sistema educativo, ni contribuyeron tampoco a cambiar la forma de la enseñanza. En la época del realismo, que ocurrió en plena Guerra Fría, el adelanto de los rusos era tan grande en ciencia y tecnología que incluso superaba a la norteamericana. Es por ello que los norteamericanos llegan a la conclusión que su educación era obsoleta y deficiente, y que la acusaban a ella por el retraso tecnológico. Es por eso que la respuesta del gobierno fue la creación de la National Defense Education Act, mediante el cual el gobierno federal aportó fondos para grandes proyectos nacionales de forma curricular. Y por último, en la época de la profesionalización, que comprende hasta la actualidad, la evaluación pasó a ser considerada materia específica y profesión diferenciada de las demás, con teorías, métodos, marco regulatorio y objetivos claramente establecidos. Las universidades en Estados Unidos comienzan a diseñar programas para formar y egresar especialistas en evaluación. El ámbito evaluativo de la educación se amplió hasta llegar a la propuesta de evaluación de los sistemas educativos nacionales. Y justamente en esta época es donde podemos encontrar el origen de la evaluación virtual, conjuntamente con el surgimiento del e-learning en 1996 y el primer LMS moderno en 1997. Es ahí donde podemos encontrar el origen de la evaluación virtual conjuntamente con estas dos creaciones, e-learning y los LMS, que son el sistema de gestión de aprendizaje. Ahora que ya conocemos un poco de la historia de la evaluación, vamos a hablar de los principios de la evaluación virtual. El primero de ellos, la confiabilidad. Para tomar las decisiones respecto al aprendizaje alcanzado por los alumnos, es necesario tener confianza en la veracidad de su información. Lo observado en los instrumentos que aplicaremos deben reflejar fielmente el nivel de logro del estudiante. La evaluación virtual debe tener validez. La evaluación que se realiza en el aula debe ser válida, es decir, debe medir exactamente lo que se pretende. Objetividad. De nada nos serviría a nosotros juzgar, evaluar o dar algún mérito si lo que fundamenta esa calificación obtenida es el favoritismo, el prejuicio, la corrupción o algún otro elemento que puede alterar la forma en que se evalúa. Y por último, la evaluación debe ser auténtica. Esto significa que la condición de la prueba debe manifestar que los procesos intelectuales que se ponen en juego en ella corresponden a aquellos que el alumno usará en situaciones reales de aplicación del conocimiento en cuestión. Ahora hablaremos un poco acerca de las funciones de la evaluación virtual, que son tres. Primero hablaremos de la diagnóstica. ¿Qué nos dice esta función? Que alude a la posibilidad que nos proporciona la evaluación de identificar el estado actual del nivel en que se encuentra el alumno.
en cuestión de aprendizaje. Y justamente esta función es muy útil al inicio del curso, porque si es necesario hacer ajustes, los podemos hacer ahí. En este caso, la función diagnóstica es muy importante, ya que nos va a permitir ubicar al alumno en el nivel que le corresponde. Las otras dos funciones es la formativa y la sumativa o sumaria. En la formativa nos vamos a desempeñar a lo largo de todo el curso y su cometido es apoyar al alumno en su proceso de aprendizaje, señalarle sus deficiencias, sus errores y también felicitarlo. Y también es muy importante la retroalimentación, ya que tiene que ser oportuna, clara y adecuada para cada alumno. Y la última función, que es la sumativa o sumaria, que se va a desempeñar casi siempre al final del curso, con el fin de darle una calificación al aprendizaje que se ha alcanzado. Ahora hablaremos un poco acerca de los instrumentos de los cuales nos podemos valer para evaluar en entornos virtuales. Son varios y hablaremos acá sobre algunos de ellos. El primero de ellos es la prueba objetiva, que su característica principal es la calificación en forma automatizada y es posible establecer un banco de datos de este tipo de pruebas. Las preguntas intercaladas que se realizan a lo largo del desarrollo del curso o de los módulos en la educación virtual. La prueba adaptativa y autoadaptada, que es mediante el uso de una PC o una computadora, que las primeras, la prueba adaptativa, son pruebas individuales según el nivel de conocimiento y habilidad alcanzada. Y la prueba autoadaptada, que es donde el estudiante elige el nivel de dificultad de cada una de las preguntas que se le plantea. El mapa conceptual nos va a permitir representar, identificar y relacionar conceptos, a la vez de visualizarlos también. Los e-portafolios o e-portafolios es conocido como un cuaderno de trabajo que refleja el proceso de aprendizaje a través de la recopilación de evidencias de ese trayecto. En las rúbricas, que es una herramienta que usamos que se basa en definir diversos criterios a evaluar respecto a un tema y definir los niveles de desempeño en cada uno de esos criterios. Esta se puede usar en proyectos, presentaciones digitales, exposiciones, trabajos grupales, etc. Los foros nos van a permitir trabajar en forma asincrónica con los estudiantes, visualizar y acompañar en la construcción de su conocimiento. Y también la exposición en videoconferencias, que las conocemos tal cual. Luego siguen las tres últimas, que son las listas de control, registros anecdóticos y diario de clases, que son registros que van a describir los procesos más detalladamente. Y por último, vamos a tocar el tema de los software libres que tenemos a nuestra disposición hoy en día. En la enseñanza online contamos con software o programas conocidos como plataformas e-learning. Estos sistemas de gestión de contenidos de aprendizaje, o LMS por sus siglas en inglés, son un espacio virtual en el cual podemos llevar una gestión administrativa, impartir nuestro propio contenido y mantener una comunicación con los alumnos y a su vez evaluarlos. Existe una infinidad de software libres que tenemos a nuestra disposición, dentro de los cuales podemos destacar a Moodle, a la plataforma Edmodo, Udemy, Schoology, Blackboard. Por ejemplo, Moodle es uno de los software más populares, donde una de sus características es que su plataforma es sumamente flexible. Podemos poner extensiones, módulos y crear un entorno a la propia medida del docente. La plataforma Edmodo, que su característica principal es que su plataforma es muy parecida o simula a Facebook, cosa que hace a los estudiantes más ameno o más fácil de usar. La plataforma Udemy, por ejemplo, es una plataforma de cursos en línea con un fuerte componente en video y está enfocada principalmente a instituciones escolares, tratándose de una biblioteca de cursos en línea. Y así como esa, tenemos muchas más que las vemos en las imágenes y que serían muy interesantes de usar a futuro y probarlas, como no, para saber
qué tal nos va o cuál se nos puede ajustar a nuestras necesidades. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por ver este video y espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.